Muy buenas tardes, bendiciones. Bienvenido a su programa Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Yo soy Raquel Quesada y hoy estaré haciendo esta entrega tan especial. Nuestra psicóloga, productora y presentadora del programa, Kenzie Antonio, se excusa porque está en asuntos profesionales, pero hoy hacemos un programa y agradeciéndole a ella pues que haya tenido esa confianza de darnos este honor de estar haciendo este programa para todos ustedes. Hoy es jueves 21 de octubre del año 2021 y tenemos un contenido como cada jueves lleno de soluciones para tu vida. Nuestros invitados de hoy, invitados de lujo, Ectalia Matos, quien es coach de familia, hablándonos con un tema tan interesante e importante en la actualidad que es el autismo, conocer más esa dinámica y por supuesto el doctor Eduardo Cubero desde Costa Rica nos hablará del estrés, cómo identificarlo, qué hacer y cómo pues prevenir que el estrés llegue a nuestra vida. Quiero iniciar con un salmo del 138 y dice así, un salmo de gratitud, porque en cada momento debemos estar agradecidos por el Señor con todo lo que nos da. Y para mí es de gran gratitud estar con ustedes compartiendo en este programa que está lleno de soluciones para nuestra familia, este programa que llega a usted para darles herramientas importantes desde la psicología y pues te lleva a todo ámbito. Herramientas importantes para seguir viviendo en gratitud. Y el Salmo 138 dice así, te daré gracias, Señor, en todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues ha puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Y esto me lleva a reflexión porque a veces no nos detenemos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, tan ocupado para agradecer al Señor. A veces nos levantamos de repente y ni siquiera nos arrodillamos a darle gracias al Señor por un día, por ese nuevo respirar, por nuestra familia, por el techo, por los alimentos, por la salud, por ese momento de estar mirando a la cara a nuestros hijos. Tenemos que ser agradecidos en el Señor en todo momento. Y hoy, ya pues terminando el día, nunca es tarde para tú detenerte en estos momentos, si está manejando, si no está escuchando a través de Radio Renuevo 89.7 FM, puedes ahí manejando en el tapón en estos momentos, detener tu pensamiento y dar gracias a Dios. Llamar a tu familia, llamar a tu esposa y decirle gracias. Gracias porque esté en mi vida, gracias porque voy a llegar a mi casa y voy a encontrar un plato de comida caliente en la mesa. Llama a tus hijos y dile gracias. Gracias porque Dios me ha dado tantas bendiciones, porque hay tantos padres, tantas madres que no tienen hijos. Y hoy yo me detengo a darle gracias a Dios y a darle gracias a ustedes por estar en mi vida. Así que vamos inmediatamente con esta gratitud, ser agradecido con Ectalia Matos, quien es coach de familia, es una madre con un hijo con autismo, educadora y certificada en trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar. Y ella, su misión es ayudar a otros padres a que entiendan que sí, son procesos difíciles, pero la solución está en la educación. ¿Cómo nosotros desde la educación podemos empoderarnos para salir adelante con este diagnóstico que está arropando a nivel mundial a muchos niños que están naciendo con esta condición, el autismo? Vamos a darle la bienvenida a Ectalia Matos. Muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Solución Integral. Hola Raquel, buenas tardes y un saludo nuevamente a mis compañeros de programa. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes compartiendo un mensaje de esperanza. Claro que sí. Este tema tan importante que hace falta en la sociedad de tener una madre y también una profesional que eduque en este tema del autismo. ¿Cómo iniciaste tú en este ámbito de querer empoderar a otras madres a través de la educación, haciéndote coach de familia y educándote en esta área?
Sí, bueno, te cuento que yo soy abogada de profesión con maestría en negocios corporativos y cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, nosotros vivimos en la República Dominicana. Cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, me vi sin apoyo a nivel familiar, sin una orientación o alguien que me diga cuál es el siguiente paso luego de tu recibir ese diagnóstico. Entonces comencé a documentarme, a entrenarme, a buscar otras familias eh, y a investigar tanto en mi país como en otros países qué era lo que había funcionado. Luego me di cuenta que las demás familias estaban en mi misma posición y comencé a orientar a otras madres y a romper mitos del autismo, a colaborar con otros terapeutas y de ahí nació Motivando Padres. Hoy el tema es cómo impacta el diagnóstico y la crianza en nuestra familia cuando hay un hijo con autismo. Hablan un poquito cómo nosotros manejamos ese diagnóstico, cómo nosotros aprendemos a conocer de esta palabra que quizás era desconocida para nosotros los padres. Sí, y es que, volviendo al mismo tema, la falta de información, Raquel, al momento de recibir un diagnóstico, por lo menos en mi país no hay una figura a nivel profesional que sea el centro o el eje de la rehabilitación del autismo, sino que los padres van uniendo un rompecabezas de un poquito de información aquí, otra allí, tengo que averiguar qué terapia buscar, cuál es el terapeuta que me funciona, y un sinnúmero de detalles, pero nadie te sienta a explicarte cuál es ese nuevo rol que tú debes de asumir como madre de un niño con autismo, cómo va a impactar eso en tu relación de pareja, en la relación de tu familia con los demás, en el presupuesto familiar e incluso en la salud mental de cada uno de los miembros, de los hermanitos, de mamá y de papá. Entonces, yo trato de resaltar este mensaje de información hacia las familias, de que sepan que a través de la conciencia y el conocimiento del reto que estamos enfrentando podemos vencerlo, o sea, encontramos más herramientas una vez que lo reconocemos. Sabía que una de las cosas que me está llamando mucho la atención y que me estoy sintiendo identificada es que los medios de comunicación están acogiendo más el tema de educar acerca de la discapacidad y otras condiciones. Este tema del autismo se está tocando en varios medios de comunicación. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál ha sido ese cambio, ese nuevo mover para que los medios de comunicación acojan este tema? En los últimos años es como dices, ha habido se ha vuelto más popular y más cotidiano usar estos términos. Vemos en el día a día más niños incluidos en los colegios, en los parques. Antes, no sé si te pasó a ti, pero antes cuando yo venía creciendo no había ningún niño con una discapacidad en mi entorno. Y es porque ahora, después de que soy madre de un niño con autismo, me doy cuenta que lo más probable era que no podían acceder al entorno donde yo estaba, porque había una barrera. Entonces, esa barrera se ha ido reduciendo. Queda muchísimo por hacer todavía, en todos los aspectos, en educación, en salud, en rehabilitación, pero cada día vamos avanzando de a poquito. Ya entrando al tema, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo nosotros tomamos esta iniciativa ya después que tenemos el diagnóstico, que sabemos qué es el significado de autismo? ¿Qué hacer? ¿Cómo usar esas herramientas como dinámica familiar, no solamente para mí como madre, cómo yo crío a una persona con autismo, sino también cómo involucro a los hermanos, a papá, al abuelo, porque si bien es cierto, esto hay mucha familia que lo oculta a los tíos, a los abuelos, simplemente mamá y papá son los únicos que saben que esa persona tiene autismo. Y eso sucede muchísimo, Raquel. Incluso a nivel familiar, tú puedes ver un papá que no ha aceptado todavía y la mamá fue quien aceptó el diagnóstico. Entonces, entre la pareja debe de darse esa paciencia y ese respeto al ritmo de cada uno, porque si no, la discapacidad de un hijo puede ejercer mucha presión. Respondiendo a tu pregunta, yo he aprendido que hay tres básicos o esenciales para tú salir adelante en la crianza con autismo y permitir que tu hijo desarrolle su mayor potencial.
Y es como bien has dicho, la primera es aceptación. Hay que ver qué necesita el hermano, qué necesita el papá para llegar a ese proceso de duelo, para aceptarlo, para aprender a vivir, porque hay que eliminar creencias con las que uno venía, expectativas que uno tenía de la maternidad, de la paternidad, de la crianza, y hay que reeducar y reaprender todas esas creencias. En esa parte de la aceptación es esencial buscar ayuda profesional para todo el que lo necesite. Si papá necesita ayuda, si mamá necesita ayuda, si los hermanitos necesitan ese apoyo para comprender lo que está pasando y buscar herramientas para poder manejar mejor la inclusión de ese miembro de la familia, es el camino ideal, buscar ayuda profesional. El segundo paso sería armar rutinas que lleven un orden dentro del hogar. Las rutinas son buenas para todos los niños y sobre todo para los niños con autismo. Además de que esas rutinas le permiten a cada miembro de la familia saber cuál es su deber, cuál es su límite. Porque sucede muchas veces, Raquel, no sé si lo has visto, que hay hermanos que se convierten en padres de niños con autismo, hay mamás que se convierten en padre y madre, hay, a veces se genera una confusión dentro de la familia a raíz de esta discapacidad. Entonces, las rutinas y el orden ayudan a mantener ese equilibrio y esa claridad. Y entonces fluye esa armonía y esa comunicación que ayuda a la unión familiar, que al final es el principal soporte de la rehabilitación del niño. Hablaste de la familia, si bien es cierto, las estadísticas se refleja que hay un divorcio, el divorcio es mayor, es más común cuando hay una persona con autismo, porque el padre quizás no puede enfrentar esta condición, ya sea por tomar conciencia, ya sea por tomar responsabilidad, ya sea por la sociedad o ya sea por otros tabúes que hay. ¿Cómo tú recomiendas que una madre pues lleve sola esta responsabilidad tan fuerte? ¿Dónde hay grupos de apoyo? ¿Dónde ella puede salir a buscar informaciones? Si bien es cierto, la República Dominicana todavía no está en el nivel que debe de estar a nivel educacional, informativo y de programa para el autismo. En mi comunidad he tenido madres solteras dentro de esta situación. Y yo les recomiendo que le den paciencia al padre de su hijo, que lo motiven a través del ejemplo, sin presionarlo, porque eso no está dentro del control de esas madres. Entonces, el primer paso es aceptar que ellas no tienen el control sobre el padre de esa niña. Y lo segundo es crearse una red de apoyo con ayuda profesional, con ayuda, acompañamiento espiritual, con amigas que que te acepten tal y como tú eres y que acepten a tu hijo tal y como él es. Y con otras personas que sí están dispuestas a colaborar dentro de tu vida y la de tu hijo con discapacidad, porque sí las hay. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos ponemos una barrera en el corazón por la situación que vivimos, por el dolor del duelo, por el temor que tenemos al rechazo. Entonces yo lo que les recomiendo a esas madres es que tengan esperanza, que se centren en ellas y en todo lo que ellas pueden hacer dentro de su control. Mencionaste dos puntos importantes, rechazo de la sociedad, amistades, círculos, y mencionaste apoyo espiritual. ¿Cómo el apoyo espiritual te ha ayudado en este proceso como madre? Yo el otro día le estaba diciendo a mi esposo, Raquel, que si no hubiese sido por el acompañamiento que he recibido de mi red de apoyo en la iglesia, del Ministerio de Mujeres, yo creo que yo sería una de las madres solteras dentro de la estadística, porque es una situación tan agobiante que si tú no sales a buscar ayuda, puede frustrar todo, porque la pareja pierde su identidad por la presión que genera esta discapacidad, por lo menos en países subdesarrollados en sentido socioeconómico como en el que yo vivo. Hay una presión inmensa a nivel económico, a nivel de la sociedad, de la discriminación. Aquí la mayoría de colegios no aceptan niños con autismo, de colegio privado.
Y si lo aceptan, entonces el costo es sumamente elevado. Es sumamente elevado y es como que tú a veces sientes que te quieren arrebatar tu dignidad, porque a veces tú poniendo todo como profesional no es suficiente para tú poder encaminar a tu hijo, porque son tantos los apoyos que hay que buscar de parte de la familia que es una sobrecarga, que solamente la familia con niños de discapacidad la conocen. Entonces, si uno no cuida y observa, y por eso es que hablo tanto de esos retos invisibles, porque nadie te los dice, y esos retos te van cargando en el día a día y van generando presión en el matrimonio, sobre los hermanos, sobre una misma, en el corazón de una madre, se puede ir llenando de resentimiento, y solamente una verdad o una palabra de fe puede iluminar todo ese resentimiento, ese dolor que uno tiene dentro del corazón. Entonces yo le digo a las madres que se necesita una fortaleza espiritual para salir adelante. Muchas madres me escriben, yo te veo tan calmada y yo le digo, me tomó años que tú me veas así, con esta calma, me tomó años y muchas lágrimas. Y cada paso que yo les recomiendo es porque a mí me funcionó. Entonces siempre les digo, buscar una red de apoyo, fortaleza espiritual y tener fe en sí mismas y en el Señor. En Qué todo, lindo. porque para el Señor nada es imposible. Qué lindo. Y sé que muchas madres se están identificando contigo en estos momentos, escuchándote a través de la radio, porque ellas están sintiendo lo que tú estás diciendo. Muchas de ellas, pues quizás han sentido ese apoyo en la iglesia, otras no, pero Que vayan a mi iglesia, las sí, invito. el mensaje es que no desmayan, que sigan trabajando, que sigan esforzándose, porque ser madre con un hijo con discapacidad o condición, hay que hacer el trabajo con excelencia. No hay vacaciones, no hay día de descanso. No, Y y hay, disculpa que te interrumpa, Raquel. Quiero aprovechar que mencionaste eso. El Señor prometió que todo esfuerzo en la maternidad será recompensado y será amén, prosperado aquí amén. o en la eternidad. Entonces, eso quiere decir que para las madres especiales, que muchas veces su trabajo nadie lo conoce, nadie lo aplaude, porque ahora mismo, culturalmente, a quien aplauden es a la mujer exitosa, con gran salario, que se viste bonito, que tiene muchos títulos, pero a la mami que se queda en casa y sobre todo con un niño con discapacidad que nadie conoce sus retos, puede pasar desapercibido y eso le genera mucha soledad a la madre. Entonces, Ahí iba, porque cuando iniciamos el programa mencionaste que eras abogada y que tuviste que prácticamente dejar tu profesión para convertirte en mamá de esa persona que te necesitaba o te necesita 24 horas 7. Y sé que hay muchas madres también que se están identificando contigo porque yo lo viví, yo lo estoy viviendo. O sea, yo duré 12 años sin hacer nada, fregando, trapeando y todo lo que conllevaba ser ama de casa. Y me siento orgullosa porque también en ese momento lo aplicaba a las terapias de mi hijo y estaba la mano a mano trabajando con él. Y gracias a Dios pues vemos su progreso porque eso nos ayuda a ver el desarrollo de nuestros hijos. Pero ¿en qué te has sumado como profesional y en qué te ha restado como mujer el estar en tu casa ayudando a tus hijos? bueno, como profesional me resta en la parte de remuneración, La pero parte como ser económica. humano me ha sumado en todos los sentidos. Y es que al principio, Raquel, yo me sentía humillada dentro de mi casa. ¿Para qué tantos títulos? ¿Para qué tanto esfuerzo? Yo incluso era estudiante meritoria, gané premios y todo. Entonces, para pasar a encontrarme en mi casa, siendo la maestra de mi hijo, siendo la terapeuta de mi hijo y haciendo los quehaceres del hogar, como bien dices, la mujer puede llegar a sentirse realmente, aunque suene duro, que no vale nada. He escuchado madres que me dicen, yo siento que yo no valgo nada cuando estoy en mi casa sin trabajar. Y es que la sociedad y la cultura nos ha llevado a tener ese estándar, esa expectativa. Sin embargo, cuando tú vuelves a la verdad y a lo que es importante, lo más importante, y con lo que tú soñaste siempre es tener tu familia, es cuidar de tus hijos. Entonces yo lo veo ahora como una bendición. Qué lindo, qué lindo. Y sobre todo apoyándolo y estando ahí, porque
Sí, puede ser que quizás en el mañana tú consigas un trabajo, tenga una remuneración valiosa económica, pero tu hijo quizás te necesita a ti, entonces quizá hoy en día tú le has visto ese desarrollo que él necesita gracias a ti. Vemos como la sociedad, y todo esto está involucrado con la crianza, porque una cosa conlleva a la otra. La sociedad siento que todavía no está preparada. Hay muchos padres que por temor a eso no sacan a sus hijos, no lo llevan a fiesta, no lo llevan a involucrarse en actividades. ¿Qué tú les recomiendas a aquellos padres que toman esa opción de no sacar a sus hijos y involucrarlo en la sociedad? Yo le recomiendo a los padres que hagan una lista de necesidades que le impiden a ellos salir a la calle con su hijo, porque te voy a decir, yo no les voy a obligar o les voy a decir, tienen que salir, porque hay situaciones difíciles y retadoras para los padres, sobre todo con lo duro que puede ser la gente en la calle. Y lo he visto, o sea, yo lo he sentido. Yo, cuando mi hijo era más pequeño, que tenía menos habilidades, yo lo pensaba mucho para salir, porque era tanto el esfuerzo, Raquel, que a veces uno mismo se cohíbe de cierta forma. Eran las miradas y todo lo demás que ya hemos escuchado de otras madres. Eh, lo que yo le digo a esos padres que se encuentran en esa posición de que se han aislado o han dicho yo mejor no voy, es que si se sienten incómodos en algún lugar, busquen otro lugar. Si se sienten incómodos con compartir con cierta persona, busquen a otra red de apoyo, busquen a otros amigos, busquen a otros familiares. Tengan alternativas y trabajen esas necesidades de sus hijos, porque todas las conductas se pueden modificar. Lo que hay que documentarse y auxiliarse de las terapias. Las terapias, ahí quería llegar porque muchos padres no entienden la importancia de la intervención temprana, de luego llevar esas terapias que están pues siendo elaboradas en la escuela y consecuencia llevarla al hogar. ¿Cómo podemos nosotros aprender de cuántos tipos de terapias, si a tu cabecita vienen alguna y mencionarla, y cómo nosotros podemos trabajar conjuntamente con la escuela para ver un mayor resultado en nuestros hijos con autismo? Ese sería el tercer paso, una rehabilitación basada en evidencia. Yo ahora mismo en este espacio no le puedo decir a un papá, a tu hijo le conviene tal terapia. Lo que sí puede hacer el papá es documentarse en cuanto a la condición del autismo. El primer paso para saber, para tener una buena rehabilitación es que los padres se eduquen en la condición y luego se eduquen y conozcan o se conviertan en expertos en el autismo de su hijo, porque cada niño con autismo es diferente. Entonces, partiendo de las necesidades de su hijo, hay que buscar una terapia basada en evidencia. Quiere decir que tú debes de documentarte sobre cuál es la estructura de esa terapia, qué debes esperar de ese programa de terapia, qué perfil de terapeuta debes de buscar. Todos esos son esenciales y básicos que un papá debe de saber antes de contratar un servicio y de hacer ese enorme sacrificio. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana el seguro médico no cubre estas terapias. Entonces, realmente es un gran sacrificio para cada familia poder conseguir esa intervención. Así que lo que yo recomiendo es siempre documentarse y buscar una de calidad con profesionales acreditados. En Eh, cuanto al colegio, sí, Jorge, sigue. y en cuanto al colegio, si su hijo está en terapia, va a desarrollar habilidades que le van a servir para el área académica. Lo ideal es que el hogar sea el centro entre ese triángulo de hogar, terapia, colegio. Los padres son el principal agente de inclusión de su hijo. Entonces, eso quiere decir que las mencionadas rutinas de las que hablamos ahorita no solo deben de ser para unión familiar y diversión, también deben de dar seguimiento y continuidad a lo que se trabaja en la terapia del niño. Y así pueden sacar del momento cotidiano para enseñar habilidades y compartir y que cada quien ponga su granito de arena dentro de esa rehabilitación. ¿Qué hacemos con los hermanos? ¿Cómo en la crianza pues ayudamos a que los hermanitos no se sientan solo, aislados, pero tampoco descuidar a esta persona que tiene autismo? Primero hay que educar a los padres para saber cómo manejar la situación con los hermanos.
no transmitirle el estrés, el temor a los hermanitos, sino prepararse y educarse para poder explicarle a los hermanitos qué está pasando, qué ellos pueden hacer, hasta dónde llega su deber como hermano y darle esa seguridad al niño de que todo va a estar bien, de que su familia quizás es diferente a las de sus amiguitos o que ese niño ve dinámicas distintas, pero normalizar estos procesos de inclusión. Hay que tratar de normalizarlo y eso se logra con la comunicación constante, la unión familiar, la educación. Hay muchas herramientas ahora donde los padres pueden auxiliarse, incluso hay muchos libros, muchas lecturas que les sirven a los niños que les sirven a los padres, perdón, para explicarle a sus hijos. Hay apoyos visuales que se utilizan también con los niños con autismo y con sus hermanitos si son muy pequeños. O sea que ahí están la batería de apoyos. Lo que el papá debe de hacer, y recomiendo siempre, es buscar ayuda y educarse. Excelente. Ya para finalizar, recomendaciones y dónde podemos encontrarte en las redes sociales y conectar contigo si tiene algún web para los padres pues recibir más consejos. Gracias. Mi recomendación es que en la constancia, en el día a día, es que está la verdadera victoria. Y que como dije ahorita, no desfallezcan porque el Señor prometió que ese esfuerzo va a ser prosperado. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda ahora mismo, el Señor lo está viendo. Y su Hijo va a mostrar resultados. Entonces, muchas veces lo que tenemos que mirar hacia nuestro corazón no hacia la condición de nuestro hijo, porque la condición es nuestra mayor dificultad. Y eso es lo que, como que mi mayor aprendizaje. Y me pueden encontrar en www.motivandopadres.com. Ahí pueden acceder a mi blog y leer más sobre nuestra historia. También en mis redes sociales en Instagram, en @motivandopadres. Ahí comparto muchas estrategias que me han funcionado y le brindo esa mentoría a esas madres de niños con autismo para que puedan recuperar poco a poco el control de su tiempo, de sus sueños, de sus metas y no perder de vista la esperanza. Excelente, muchísimas gracias por compartir esas vivencias, esas informaciones valiosas y sobre todo abrirte como madre, que sé que ha conectado con muchas madres que nos están escuchando a través de la radio. Gracias a ti, Raquel, y un saludo a mis compañeros. Voy a escuchar ahora la intervención del doctor, que también para las madres es fabulosa, porque es una lucha diaria para todas, o para la mayoría de nosotras, mencionándome a mí de primera en la lista, doctora, así que voy a tomar nota. Así es, y con nosotros está ya ahí sentadito desde temprano el doctor Eduardo Cubero, quien es médico en atención primaria y emergencia, máster en administración de servicios de salud sostenible. Es coach, es también pues certificado en resolución de conflictos, especialista en manejo de desastres. ¡Wow! Un doctor sumamente completo. Él nos visita desde Costa Rica y hoy con un tema, el efecto del estrés. ¡Wow! Yo me identifico mucho con ese tema. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Solución Integral, doctor. Buenas tardes, Raquel, un placer estar con ustedes. Egdalia, te agradezco mucho porque me dices muchos tips para una persona como yo, que es muy basada en lo clínico y que maneja familias con pacientes autistas. Te agradezco mucho porque realmente me sirvió mucho. Amén. Ahora bien, también mencionaste una serie de situaciones muy interesantes y todas ellas se relacionan con el estrés. Incluso el no aceptar las situaciones. Te voy a contar y les voy a contar a todos los que nos están escuchando, el estrés ha sido muy satanizado, pero gracias al estrés es que estamos en este momento sobreviviendo como sociedad. Porque para poder entender el estrés y cómo funciona, tenemos que hablar un poco
de qué es realmente el estrés. El estrés no es más que una reacción ante un peligro. En nuestros tiempos, en el inicio de la raza humana, el estrés era sumamente importante porque era la forma que teníamos de reaccionar ante un peligro eminente, como un animal salvaje. En ese momento, cuando estábamos frente a esas situaciones, nuestro organismo liberaba una cantidad importante de una sustancia que se llama cortisol, una hormona, que hace que se activen una serie de funciones en nuestro cuerpo que activan nuestros sistemas de defensa, nuestro sistema de supervivencia. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pues logramos que la cantidad de sangre que va a nuestro cerebro disminuya y sea remitida a las piernas. ¿Esto con cuál fin? Con el fin de correr, con el fin de huir. Nosotros tenemos 3 reacciones importantes, que es o paralizarnos, atacar o huir. Entonces nuestro organismo en ese momento no le interesa racionalizar qué es lo que tenemos al frente, cuáles serán las intenciones de ese animal. A nuestro organismo lo que le interesa en ese momento es supervivencia, o sea, corra. Y esa cantidad de cortisol, la cantidad de adrenalina, la cantidad de sangre que irradia desde el cerebro, desde nuestros intestinos, de nuestro sistema digestivo y nuestro sistema genital, va directamente a las piernas y nos hace 5 veces más veloces de lo que podríamos ser en un momento normal. Esa es la gran función del estrés en la vida, en nuestra vida cotidiana. Es decir, enfrentarnos a un peligro. ¿En qué momento se distorsionó el estrés como un factor positivo y empezó a tener algunas connotaciones negativas? En el momento en que nosotros, como sociedad, empezamos a cambiar esas visualizaciones de peligros externos y los vimos con peligros internos. Uno de los ejemplos, y vos lo mencionaste, Segdalia, es esa perspectiva que muchas veces los padres tienen al tener un hijo con problemas de tipo autista o algún otro tipo de problemas. Se empiezan a preocupar más por lo que dirán los demás que por la situación. Empiezan a preocuparse más por un rechazo que no se ha dado. Y empezamos a vivir en un estado de estrés. Empezamos a mantener el cortisol elevado. ¿Y qué provoca esto? Esto provoca que nuestra parte racional empiece a deteriorarse y empecemos de nuevo a actuar instintivamente, a huir, a atacar, que es mucho de lo que hacen los padres en ese campo, o simplemente nos quedamos paralizados, nos quedamos, ¿ahora qué hago? Y no, eso no es para justificar, por supuesto que no, pero es como para que entendamos un poco la perspectiva. Tal vez uno de los ejemplos más cotidianos del estrés agudo lo hemos tenido cuando hemos estado frente a un examen. Cualquiera que haya estado enfrentado a un examen, normalmente se necesita una cantidad paulatina de estrés que te haga ser más creativo, más reactivo, que te haga tener una constante irrigación a nuestra parte prefrontal del cerebro que nos haga actuar mejor. Pero ¿qué sucede en el momento que te faltan 10 minutos para terminar el examen y te faltan varias preguntas y hay algunas que tenés dudas? En ese momento, como popularmente decimos, nos bloqueamos. Nuestro cerebro absorbe toda la sangre en ese momento y aparece el instinto de dejarlo todo tirado y de huir, o de ver cómo hacemos para hacerlo rápido
y perdemos la iniciativa de poder pensar. Eso sucede en la parte de estrés agudo. Entonces, ahí perdemos toda nuestra creatividad. También existen causas negativas más comunes que conllevan a un exceso de estrés. ¿Cuáles serían esas que realmente pues no causan problemas mayores en nuestra salud? A eso íbamos. Estábamos hablando primero de la evolución del estrés como salvador de vidas. Hablamos como el estrés agudo en una situación específica. Y ahora sí, vamos a entrar en la parte de nuestra sociedad actual, donde vivimos en un estrés constante. Normalmente deberíamos, para ser efectivos, subir nuestros niveles de estrés en el trabajo, pero con periodos de relajación para poder bajarlos, tener un periodo de meseta, de relajación y volver a subir. Deberíamos estar en este vaivén. Nosotros no. Nosotros como sociedad nos estamos acostumbrando a que nos levantamos desde la mañana y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando tenemos suerte lo mantenemos así, una meseta a lo largo del día. Y cuando tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer, ni siquiera la bajamos en la noche, cuando se supone que el cortisol debería de bajar. Y es en ese momento cuando empezamos a tener problemas de insomnio, porque nos la pasamos pensando que tengo que hacer esto, es que tal proyecto que tengo, necesito realizarlo, es que no me alcanzó el tiempo para hacerlo hoy, es que tenía que hacer tal llamada y no la hice, es que tenía que producir tanto y no lo logré. Entonces, esas situaciones son las que nos enferman. ¿Qué nos provoca esto? Ahora sí, hablemos específicamente de las patologías, de los daños a nuestro cuerpo que nos hace vivir en ese estrés. Dijimos primero, la cantidad de cortisol cuando aumenta hace que la sangre en nuestro cerebro disminuya. ¿Qué nos provoca esto? Nos provoca irritabilidad, problemas de concentración, disminución en el rendimiento. Nos provoca trastornos emocionales. Nos sentimos frustrados, nos sentimos amargados, nos sentimos que no servimos. ¿Por qué? Porque quitamos toda la cantidad de sangre a nuestra zona creativa y la mandamos a nuestra zona instintiva. Y queremos agredir a cualquiera o queremos huir de cualquiera que nos pueda cuestionar. Eso por una parte. ¿Qué otro factor hace que el cortisol? Resulta que una de las situaciones que necesitamos cuando estamos en estrés es que o cuando estamos ante un peligro, es que nuestro corazón empieza a bombear más fuertemente. Empieza a bombear hasta 5 veces su capacidad y a una velocidad muchísimo mayor. Esa es el famosa taquicardia que sentimos cuando estamos asustados. Eso provoca aumento de la presión. Ustedes sabrán que si suben de vez en cuando, un pequeño aumento de la presión no va a dar problema. Pero ¿qué sucede cuando mantenemos esos niveles elevados y elevados por mucho tiempo? Nos dan un problema de hipertensión, problema de presión alta. Nos da un problema de problemas cardíacos. Y que puede llevar a producir coágulos, puede ser gaseosos, puede ser grasos o de algún otro tipo, que puedan viajar a algunas de esas arterias y bloquearlas, ya sea en el corazón o en el cerebro. Otro problema muy serio que provoca el mantener el estrés muy elevado. Y me imagino que ustedes han escuchado la famosa frase de que se te bajan las defensas y te resfrías porque estás muy estresado. Vieron que es cierto. Y no solo te resfrías, te pueden dar infecciones serias, te pueden dar problemas hasta cáncer. El mantener un nivel de estrés muy elevado provoca que nuestro sistema de defensa, unas células que se llaman células asesinas, células killer,
no ataquen todas las células de nuestro cuerpo que empiezan a reproducirse de forma normal y nos provoca que se hagan tumores, que se hagan cáncer. Problemas cardíacos, obesidad y sobre todo la diabetes. Wow. Ahora vamos con la diabetes. Cuando estamos ante un peligro, nuestros músculos, además de necesitar sangre, necesitan energía, necesitan azúcar. Entonces, el cortisol le manda un mensaje al páncreas para que segregue insulina. Esa insulina va a ir a los músculos para que podamos correr. Pero ¿qué sucede cuando tenemos niveles de insulina elevados por un periodo muy largos? Llega un momento en que el páncreas se agota y caemos en diabetes. Y sobre todo aquellas personas que por el estrés pues no llevan una rutina de horario para comer. Hello, aquí estoy yo. Y se nos pasa el horario de comer, a veces el café está ahí, no lo tomamos, son las 5 de la tarde y todavía no hemos tomado el almuerzo. ¿Qué recomendaciones usted tiene? ¿Qué hacer? ¿Cómo bajamos ese nivel de cortisona? Porque sí es cierto cuando tenemos hijos, cuando tenemos familia, cuando tenemos trabajo, compromisos, estudio, el ritmo de vida que ahora mismo nos está exigiendo estar activo. ¿Cómo manejar este estrés? ¿Cómo lo hacemos? Perfecto, vamos, pero todavía me falta uno muy importante. Claro. Vamos a ir, bueno, me faltan varios, pero hay uno también que es muy importante. Cuando estamos en estrés constante, y hay muchas personas, yo sé que se van a identificar con esto, porque es uno de los males más frecuentes de nuestra era. Cuando estamos en estrés constante, como les dije antes, una de los órganos o los sistemas que también sufren es el digestivo. Llega menos sangre. Eso hace que se paralice. Eso hace que la comida que ingerimos, como popularmente se dice, nos caiga mal. ¿Por qué? Porque el intestino se va a paralizar y no se va a movilizar esa comida. Se queda ahí, se va a podrir, literalmente se pudre, y lo que va a provocar es daño en nuestros tejidos. Esas las famosas gastritis, colitis, esas distensiones abdominales que tenemos todos cuando pasamos mucho tiempo estresados. Esas personas que se acuestan en la noche pensando en todo lo que tienen que hacer y no hicieron, y que a medianoche se levantan con un ardor en la boca del estómago o con el estómago distendido, que padecen de estreñimiento. Todo eso es por eso. Otra función, otro lugar importante donde actúa es en la zona genital. Como les dije antes, de esa zona también absorbe sangre. ¿Y qué conlleva esto? Que con una persona que está en constante estrés, pensando siempre en todo lo que tiene que hacer y que no saca tiempo para disfrutar de la vida, para amortiguar un poco, le provoca disfunción. Entonces, es aquel hombre que la mujer llega y se siente mal porque ya no me vuelven a ver, porque ya no, y empiezan los reclamos de que es que tienes otra que ya no te gusta, ya no te resulta atractiva, o al revés también, porque también a las mujeres les pasa. O sea, un momentito. Esta parte es muy importante porque es bueno reconocer que el estrés quita el apetito sexual. Entonces, a mayor estrés, menos deseo tú tienes de tener actos sexuales. Exactamente. Y es una dinámica que pasa mucho en el hogar, porque el hombre llega de su casa con mucho estrés del trabajo y la mujer está en su casa estresada con los niños, con la rutina, con las cosas diarias de ser mamá y de estar pendiente a los quehaceres de la casa. Entonces, eso también influye en las relaciones matrimoniales, volviendo a lo mismo que decía esta profesional, Italia, de que mucho estrés también que los padres tienen con la crianza de los hijos, pero ahí está también el estrés a nivel profesional. Y ahí vemos entonces los resultados. El apetito sexual también se disminuye. Se disminuye.
Son esas parejas que llegan a la casa y quieren simplemente acostarse, no quieren saber nada, nada. O el famoso marido que llega y está cansado y dice, lo único que quiere es tirarse en el sillón y ver televisión. Y la esposa que quiere, por favor, ayúdame porque también estoy estresada. Entonces, esas son las situaciones que se dan. Todo eso, vean todo lo que los puntos que hemos tocado a todo nivel, físico, emocional, funcional, que provoca el estrés. Y después nos extrañamos de que porque vivimos una sociedad tan enferma, que por qué pasamos enfermos ¿cómo es que decía por ahí alguien que buscamos hacer dinero la mitad de nuestra vida para la otra mitad curarnos de todas las enfermedades que tenemos? Sí, sí. Entonces es importante que entendamos esto. Y a la pregunta que me hacías, Raquel, ¿cómo lo solucionamos? Con esto, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, siendo conscientes de cómo estamos viviendo. Cuando hay problemas de estrés agudo o el famoso estrés postraumático, que son los principalmente que manejamos a nivel clínico, hay psicoterapia, hay recomendaciones de cambios en el ambiente laboral, que es donde más principalmente se da. Pero cuando mantenemos un estrés crónico, persistente, muchas veces no se pueden hacer esos cambios. Como Egdalia decía en este momento, es decir, Egdalia al principio, si no hubiera hecho cambios en su vida, posiblemente sería una madre soltera, como dijiste, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio que ella hizo? Racionalizó y no dejó que el estrés se apoderara de su instinto, por un lado, de defender a su hijo, y por otro lado, incluso hasta poder haber atacado a su marido, sino más bien lo incluyó, que es muy importante ese punto que tocó Dalia. Entonces, el ser consciente de lo que estamos viviendo, de cómo estamos llevando nuestra vida, nos hace ser capaces de tener periodos de reflexión, periodos, la oración, como dijo Dalia en ese momento, o la meditación, cualquiera de esas situaciones te ayudan mucho a bajar esos niveles de estrés. Cuando estás en el trabajo y llegas a un momento en que sentís que ya estás perdiendo la noción, porque unos problemas de estrés más fuertes, y ustedes lo han visto en noticias, personas que se vuelven agresivas en un momento dado, a tal punto que reaccionan y no se dan cuenta de lo que pasó, no se dieron cuenta de lo que hicieron, porque fueron totalmente sensitivos. Su cerebro se desconectó. Entonces, cuando uno empieza a sentir que ya estás a punto de eso, hay ejercicios de respiración para relajarse, sacar 2, 3, 5 minutos para meditar, para orar, el poder desahogarse con alguien, el poder hablar, el poder expresar esos periodos en el trabajo o en la familia, tener espacios de convivencia en lo cual no traten problemas, traten de hablar de cosas agradables, traten de hablar de cosas buenas que hayan pasado durante el día, de convivir, de sacar pequeños espacios, de tener una buena alimentación, porque también las alimentaciones muy cargadas de grasas, sobre todo saturadas, la alimentación muy cargada de sal, también provocan problemas de estrés. ¿Por qué? Porque van provocando problemas digestivos que te van ampliando y empiezas a pensar, ay, seguro tengo un cáncer, ay, seguro tengo esto. Que se convierten en úlceras. Que se convierten en úlceras, exactamente. Entonces, es importante esa parte. Como les dije al principio, ¿sí? Para poder entender cómo manejar el estrés, tenemos que entender qué es y para qué sirve. Entonces, una de las cosas también fundamentales es nuestra forma de pensar, nuestra forma de evitar esos temores que muchas veces son infundados. Y yo sé que me estoy yendo un poco a la parte de coach, Raquel y Egdalia, pero es importante,
porque Lo también, necesitamos, todos lo necesitamos en estos momentos. exactamente, Quizás en estos momentos hay personas que lo están escuchando en el tapón que se hace en estos momentos en la República Dominicana y están estresados porque quieren llegar a su casa, porque están cansados del estrés. Entonces es muy importante que usted se dirija hacia ellos para hablarle, para que mantengan la calma. ese es uno de los factores que más nos complican la vida, y no solo en República Dominicana, eso nos da en todos los países de América Latina, Estados Unidos, donde quiera. Cuando sales del trabajo y vas para la casa y te encuentras en una presa y uno empieza a... Y hay quienes pierden el estribo y empiezan a pitar y empiezan a... Sean conscientes, por favor. Son cosas que ustedes no pueden controlar. Lo único que ustedes pueden controlar en esas circunstancias es la actitud con la cual van a encontrar y cuál va a reaccionar. ¿Qué pueden hacer ahí? Pongan radio. Escúchenos en esta emisora. Sí. Llamen a un amigo agradable o una amiga. O empiezan a escribir o a grabar algo en el celular O sobre hablar algún con proyecto que Dios, quieren porque hacer. ese momento de esos tapones para también tener un encuentro con Dios. Exactamente. Exactamente. Orar, reflexionar, escribir, meditar sobre algún proyecto que tengan. O llamen a sus hijos. Díganles que lo quieren. Así es. Ser agradecido. Ser agradecido. Qué bueno. Dígale, mi amor, ya pronto voy para allá. Estoy deseando llegar y darte un abrazo. Y lo mismo para la esposa. Amada, estoy llegando. Ve calentándome la Exactamente. comida. Doctor, gracias, de verdad. Gracias por esta intervención tan necesaria e importante para el mundo. No solamente para la República Dominicana, sino a nosotros que nos encontramos en los Estados Unidos, usted que se encuentra en Costa Rica y toda la persona como Dalia que se encuentra en la República Dominicana. ¿Cómo podemos conectar con usted? ¿Cómo podemos conectar a través de las redes sociales? Y si de repente también queremos tener una intervención de coach, doctor, ahí todo ligado, ¿cómo lo hacemos? Bueno, me pueden localizar en mi página de Facebook. Ahí están todos mis enlaces, que es Eduardo Cubero, Coach 1966. Entonces, ahí encuentran mi WhatsApp, mi Instagram, mi correo. Y ahí podemos hablar. Incluso pueden ver algunos de mis videos en YouTube, Eduardo Cubero. Y tal vez les pueda servir de mucho a muchas personas que muchas veces nos encontramos como perdidos dentro de esas circunstancias en las que estamos viviendo. Excelente. Y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted. Dalia, sé que estás ahí rapidito, un minuto tenemos. Respóndemele a la madre que acaba de llamar y preguntar que su hija o su hijo no habla, ¿qué debe de hacer? Y tiene autismo. En el caso de la condición de autismo, cuando hablamos de un retraso del lenguaje, no necesariamente se trata de que el niño no hable, sino que hay un aspecto importante de la conducta. La comunicación dentro del autismo no se basa en el habla, sino que también hay ese componente conductual. Puede haber un niño que tenga lenguaje, pero sin interés social de comunicar, o viceversa. Entonces, lo recomendable es que ella busque una evaluación diagnóstica para saber desde dónde partir, donde un terapeuta del lenguaje certificado. Así es. Eso es lo que recomiendo, porque imagínate, en este espacio, y tampoco soy el especialista del área, pero sí le puedo decir, ella mencionó que sí hay esperanza de que su hijo hable, y lo que decimos siempre dentro de la comunidad de autismo, que comunicarse no es hablar. El niño puede comunicarse de todas las formas, desde el amor, con un abrazo. Hay sistemas alternativos de comunicación con apoyos visuales que él puede ir usando mientras él sigue desarrollándose en el lenguaje, porque ella dice que ya comenzó a decir algunas palabras, así que mi recomendación es buscar evaluación. Excelente, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por este encuentro. Los invitamos el próximo jueves de 6 a 7 a través de Radio Renuevo 89.7 FM en su programa Solución Integral con la licenciada psicóloga Kenzie Antonio.
Bendiciones. Pasen un feliz resto de la noche. Bye bye.